Bueno, ahora vamos con em, las preguntas de repaso generales para los temas de urología. Entonces, primero con litiasis urinaria. ¿Qué es la urolitiasis? Es la agregación de cristales en la orina que la mayoría van a ser compuestos por oxalato de calcio. ¿Cuál es la epidemiología de la urolitiasis? Se estima una incidencia a lo largo de la vida de un 12%, entonces cualquier persona tiene un riesgo de 12% de tenerlo a lo largo de la vida. Afecta con más frecuencia a los hombres en una relación 3:1 y tasa de recurrencia después de un evento sintomático es de un 30-50% en los próximos 10 años. Entonces, las personas que ya tuvieron un caso de urolitiasis tienen un 30-50% de probabilidad de volver a tener otro. Además de que 40% de los casos van a ocurrir en primavera. ¿Cuál es la fisiopatología debajo de la urolitiasis? Pues es dependiente de la sobresaturación de solutos urinarios, la adhesión de los cristales y la presencia de inhibidores urinarios ineficientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar urolitiasis? Generalmente ya haber tenido historia prueba de urolitiasis, antecedentes familiares, baja ingesta de agua, sobre todo menos de 2 litros de agua simple al día, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hiperuricemia o gota, pH urinario ácido de menos de 5.5 porque la acidez promueve la precipitación de ácido úrico, entonces hay litos de ácido úrico. También infecciones del tracto urinario superior por bacterias productoras de ureasa como Proteus o Klebsiella van a generar estos litos que van a ser específicos de estrubita. También pacientes por resección intestinal que tengan malabsorción intestinal van a formar con mayor facilidad las piedras de oxalato de calcio. Ahora, ¿cuáles son las composiciones más comunes de los litos en la urolitiasis? Pues lo primero es que sean las sales de calcio. El número uno va a ser el oxalato de calcio. El número dos va a ser fosfato de calcio. Y también están los cristales de hidroxiapatita, que todos estos, las sales de calcio, representan el 80% de los litos en urolitiasis. De ácido úrico en el 8%, que esto es más común en pacientes que tengan hiperuricemia o gota. Y aparte la orina ácida, que hace que se precipiten los cristales de ácido úrico. Fosfato de amonio y magnesios, que son los compuestos por estrubitas, que generalmente es por infecciones por Proteus o Klebsiella en un 8%, cistina en un 2%, urato ácido de amonio, xantina, matriz proteinácea de drogas potencialmente insoluble como efedrina. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones de una urolitiasis? Los litos causan el cólico renal, que es por una obstrucción parcial o total del uréter. Es un dolor unilateral de presentación súbita, espasmódico, de gran intensidad que se describe como insoportable, localizada en el flanco o fosa renal que aumenta y disminuye hasta volver a aumentar. También puede haber hematuria macroscópica, o sea que se ve roja la sangre, y puede irradiarse el dolor a los testículos, el pene o los labios mayores en caso de las mujeres. ¿Cuál es el abordaje que se tiene que hacer en la urolitiasis? Lo principal que se debe solicitar es biometría hemática, examen general de orina con sedimento urinario con o sin urocultivo, creatinina sérica, electrolitos séricos, ácido úrico y PCR. Entonces, ¿cuál es el estudio diagnóstico inicial en caso de urolitiasis? El primero que se tiene que solicitar va a ser, puede ser el ultrasonido justo para descartar otras causas de dolor. ¿Cuál es el estándar de oro de diagnóstico en pacientes con sospecha de urolitiasis? El estándar de oro es la TAC helicoidal sin contraste, o sea, la UroTAC. Entonces, ¿cuál es el estudio que se puede realizar si no se cuenta con la tomografía? Se puede tomar una radiografía del tracto urinario en la que a veces se puede ver el lito en los uréteres. ¿Cuál es el estudio diagnóstico indicado en pacientes embarazadas? En las pacientes embarazadas se recomienda el ultrasonido renal bilateral. ¿Cuáles son las probabilidades de paso espontáneo de los litos dependiendo de su tamaño? O sea, que un litro pueda pasar solo y pues ya no obstruya. Si son de 1 milímetro, tienen un 87% de paso espontáneo. De 2 a 4 milímetros, tienen un 76% de probabilidad de paso espontáneo. De 5 a 7 milímetros, un 60%. De 8 a 9 milímetros, un 48%. Y más de 9 milímetros, hasta un 25%. Entonces, no es muy común que tengan un paso espontáneo, pues sí se tienen que retirar. Entonces, ¿cuál es la piedra angular de tratamiento de los episodios agudos de urolitiasis? Se tiene que dar sí o sí, lo primero, terapia analgésica porque es un dolor insoportable, que el de elección va a ser diclofenaco, que son 75 miligramos intravenosos, más hidratación, más la evaluación radiológica.
También se tiene que dar, se puede dar la terapia de rescate de analgesia si a los 30 minutos no hay mejoría con el diclofenaco, se puede dar clonixinato de lisina 100 miligramos intravenoso. ¿Cuándo se puede probar el uso del tratamiento expulsivo del lito? Generalmente se puede probar en litos que estén en un tamaño de 5 a 10 milímetros y se da sobre todo los alfa bloqueantes como la tamsulosina. ¿Cuándo se necesita consulta con urología urgentemente? Generalmente en los litos grandes que sean más de 20 milímetros. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Es la litotricia extracorpórea con ondas de choque, sobre todo esta en los litos pielocaliciales de menos de 3 cc con vía excretora y función renal normal, o cálculos coraliformes de hasta 7 cc. También se puede hacer la nefrolitotomía percutánea, que estos son cálculos que causan dilatación pielocalicial crónica asociados con condiciones que dificultan su eliminación. También cálculos de más de 7 cc, o sea que son una gran masa que dilata la vía urinaria, sobre todo los coraliformes. También puede ser cirugía abierta o colocar un catéter doble J, uteroscopía rígida o uteroscopía flexible. Entonces, ¿cuál es el antibiótico que se tiene que aplicar en casos de urolitiasis? Ciprofloxacino. ¿Cuáles son las medidas de prevención primaria con base en la identificación de los factores de riesgo? Si hay hipercalciuria, pues se puede dar tiazidas y citrato de potasio. Hiperoxaluria, restricción pues de los alimentos que te dan oxalatos, como restricción de espinaca, cacao, remolacha, pimientos, cacahuate y chocolate. Y hipositraturia, pues se puede dar citrato de potasio y volumen urinario reducido, pues aumentar el consumo de agua. Ahora pasamos a la hiperplasia prostática benigna. ¿Cuál es la epidemiología de la hiperplasia prostática benigna? Es una enfermedad progresiva originada por los defectos de la dihidrotestosterona, siendo el tumor benigno más frecuente en el varón de 50 años o más. La prevalencia aumenta linealmente con la edad. ¿Y cuál es la causa de la hiperplasia prostática benigna? Generalmente es una enfermedad de origen hormonal en donde la dihidrotestosterona, que es un producto de la acción de la 5-alfa reductasa tipo 2 sobre la testosterona, es la responsable. Em, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar hiperplasia prostática benigna? Sobre todo la edad de 55 años, obesidad, raza negra o hispana, ingesta elevada de grasas y proteínas de origen animal. También puede ser genética con un patrón autosómico dominante, hormonas esteroideas sexuales por la dihidrotestosterona, factores del estilo de vida modificables como obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico y pues la inflamación, o sea, la prostatitis crónica también puede generar la hiperplasia prostática benigna. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje diagnóstico de hiperplasia prostática benigna? Pues primero se tiene que hacer un interrogatorio dirigido, exploración física, palpando la vejiga distendida, identificación de próstata crecida mediante el tacto rectal y asistencia paraclínica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas relacionados con una hiperplasia prostática benigna? O sea, los que se manifiestan, generalmente va a haber pujo miccional, porque como está crecida la próstata, pues la uretra se obstruye, disminución del calibre y fuerza del chorro urinario intermitente y nicturia. Entonces, ¿cuáles son otros estudios de laboratorio necesarios en el abordaje? Examen general de orina, antígeno prostático es muy importante, glucosa plasmática y creatinina sérica. Entonces, ¿cuáles son los estudios de imagen recomendados? Generalmente el ultrasonido vesical y prostático es útil en la medición de la orina residual y del tamaño prostático, determinación del beneficio con el tratamiento quirúrgico e identificación de litiasis urinaria o de tumores. Entonces, ¿qué estudios indican en caso de obstrucción? O sea, de que ya la próstata obstruyera la, o sea, el paso de orina, pues se hace una flujometría basal. Entonces, ¿cuáles son los valores del antígeno prostático específico que se consideran normales? Menos de 4 miligramos sobre mililitro. Entonces, ¿cuándo se hace referencia a urología para tomar una biopsia de la próstata? Sobre todo cuando hay mediciones de más de 5,5 del antígeno prostático específico. ¿Cómo se clasifica la gravedad de los síntomas urinarios inferiores en hiperplasia prostática benigna según la IPSS? Si es de 0 a 7, se considera que los síntomas son leves. Si es de 0 a 19, se considera que los síntomas son moderados. Si es de 20 a 35, ya son severos. Y pues más de 35, pues, ya.
¿Cuándo se debe iniciar tratamiento para la hiperplasia prostática benigna? El tratamiento debe ser iniciado cuando el volumen prostático excede los 30 gramos, cuando el flujo urinario es débil o con niveles de antígeno prostático específico a partir de 1,4 nanogramos sobre mililitro. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que se da en hiperplasia prostática benigna? Generalmente los de primera elección son los agentes alfa bloqueantes como tamsulosina, terazocina, toxazocina y alfazocina, entonces todos los que terminan en socina. Disminuyen los síntomas urinarios, pero no disminuyen el tamaño de la próstata ni alteran la progresión de la hiperplasia. Estos solo son para los síntomas. Entonces, son la primera línea de tratamiento en síntomas urinarios moderados a severos, más los inhibidores de 5-alfa reductasa como finasteride y dutasteride, porque hay que recordar que la hiperplasia prostática benigna es un padecimiento hormonal. Entonces es muy importante los agentes alfa bloqueantes y los inhibidores de 5-alfa reductasa. También estos se recomiendan sobre todo en caso de volumen prostático de más de 40 gramos o un antígeno prostático específico de más de entre 1,4 a 1,6 nanogramos sobre mililitro. Cuando está indicado el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna, aquí está sobre todo indicado en pacientes que desarrollan complicaciones del tracto urinario como hidronefrosis, insuficiencia renal, retención urinaria recurrente, infecciones urinarias recurrentes, hematuria de origen prostático persistente o recurrente, en los que presentan síntomas moderados o severos que no presentan mejoría con el tratamiento farmacológico. También, bueno, se hace resección transuteral de la próstata, sobre todo en próstata de 30 a 80 mililitros y síntomas urinarios moderados a severos. Entonces, si la próstata tiene un tamaño, bueno, de 30 a 80 mililitros y síntomas urinarios más severos, ya se puede hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la complicación más frecuente de la R-tub o la prostatectomía abierta? Generalmente, el más común del tratamiento quirúrgico va a ser la eyaculación retrógrada en un 75%. Entonces, cada cuando se tienen que evaluar los pacientes con hiperplasia prostática benigna, se evalúan anualmente contacto rectal y determinación del antígeno prostático debido a que la cirugía no elimina todo el tejido que es susceptible a degeneración maligna. Ahora, pasando al cáncer de próstata. ¿Qué es el cáncer de próstata? Es una proliferación incontrolada de células epiteliales, secretoras luminales, células basales o células neuroendocrinas de la glándula prostática. Entonces, ¿cuál es la localización más común del cáncer de próstata? Se presenta principalmente en la zona periférica, por eso a veces el diagnóstico de cáncer de próstata puede ser tardío, porque como está hasta los extremos de la próstata, no tiene manifestaciones urinarias a diferencia de la hiperplasia prostática benigna, que a diferencia este es más común que salga en la zona medial o bueno, central de la próstata, pues obstruyendo la uretra. Y como el cáncer de próstata se da en zonas periféricas, pues sí, tarda más tiempo en causar los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de próstata? Antecedentes familiares de primer grado de cáncer prostático, ascendencia negra, edad avanzada. ¿Y cuál es el gen más común asociado con cáncer de próstata? Va a ser el HPC1. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer de próstata? La mediana de edad al momento del diagnóstico es aproximadamente a los 66 años. 69% de las muertes se producen en hombres de 75 años y es la segunda neoplasia más común en hombres y representa el 14,8% de la incidencia de cáncer. Y es la primera causa de muerte por cáncer en hombres, con un 16,5% de la mortalidad y el 80% de los pacientes tiene una enfermedad avanzada y pronóstico malo al momento del diagnóstico. Entonces, ¿cuándo se debe iniciar el tamizaje del cáncer de próstata? La edad de inicio del tamizaje mediante tacto rectal o determinación del antígeno prostático específico, que este va a ser el mejor marcador tumoral, depende de la presencia de factores de riesgo confirmados. Entonces, si hay factores de riesgo, por ejemplo, todos los que ya mencioné, se hace el tamizaje desde los 40 años, contacto rectal y determinación del antígeno prostático específico, y tienen que ser los dos. Si no hay factores de riesgo, pueden empezar desde los 50 años. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para referir al segundo nivel de atención? Un tacto rectal sospechoso, un antígeno prostático específico de más de 10 nanogramos sobre mililitro, o un antígeno prostático específico entre 4 y 10, pero que además haya fracción libre, menos del 25%,
velocidad del incremento del antígeno prostático específico de más de 0,75 nanogramos por mililitro por año, tiempo de duración de menos de 3 meses. ¿Cuál es el estudio confirmatorio de cáncer de próstata? Pues en todas las neoplasias, el estudio confirmatorio siempre va a ser la biopsia, pero aquí es una biopsia prostática transrectal guiada por ultrasonido. Entonces, ¿cuándo está indicada realizar la biopsia? Cuando hay un antígeno prostático específico de más de 5,5. ¿Cuál es el estudio de elección para evaluar la extensión linfática y abdominopélvica? Pues va a ser la TAC. ¿Cuál es el estudio más sensible para evaluar metástasis óseas? Va a ser el gamagrama óseo. ¿Y cuál es el tratamiento del cáncer de próstata? Entonces, aquí sí es una enfermedad localizada de riesgo bajo, o sea, un antígeno prostático específico de menos de 10 o un Gleason de 6 o menos, que el Gleason es lo que se evalúa en la biopsia. Se puede hacer vigilancia activa con antígeno prostático específico y biopsias periódicas, además de que se puede dar braquiterapia, prostatectomía radical o radioterapia externa. Si es una enfermedad localizada de riesgo intermedio, o sea, un antígeno prostático específico entre 10 y 20 y un Gleason de 7, se puede hacer vigilancia activa, braquiterapia, prostatectomía radical y radioterapia externa. Y si es una enfermedad localizada de alto riesgo o enfermedad localmente avanzada, o sea, un antígeno prostático específico de más de 20, un Gleason de 8 o 10, se puede hacer terapia de deprivación androgénica neoadyuvante como bicalutamida, nilutamida, flutamida, enzalutamida, apalutamida y talutamida más radioterapia radical. Se puede igual hacer prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica. Ok, ahora pasando al carcinoma de células renales. ¿Qué es el carcinoma de células renales? Es un carcinoma de células claras o hipernefrona. Hipernefroma es un grupo de entidades indistinguibles, cada una con relación entre sus características morfológicas y genéticas. Entonces, ¿cuál es el potencial metastásico de los carcinomas de células renales? El potencial metastásico pues va a depender del subtipo histológico y va desde agresivos, carcinomas de células claras, que es en el 75% de los tumores, causando 90% de metástasis, o formas más indolentes como un carcinoma papilar o cromófobo, que es 20% de los tumores y causan 10% de las metástasis, y oncocitomas benignos, que representan el 5% de los tumores. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de los carcinomas de células renales? Afecta predominantemente a los hombres de 1,5 a 1. Edad media del diagnóstico es entre la séptima década de la vida, en promedio a los 65 años. Tiene una prevalencia mayor en paciente con condiciones renales preexistentes como enfermedad poliquística renal, riñón en herradura, insuficiencia renal crónica con requerimiento de hemodiálisis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar un carcinoma de células renales? Tabaquismo, obesidad y exposición ocupacional a tricloretileno, cadmio y productos del petróleo. Entonces, ¿cómo se clasifican los carcinomas de células renales? Vamos a tener carcinoma de células claras, que este es agresivo. Es la forma más común en el 85% de los casos y histológicamente las células se ven con citoplasma claro, por eso se llama carcinoma de células claras. También está el carcinoma papilar, que este se divide en grupo 1 y 2, que representa del 10 al 15%, y el carcinoma cromófobo de células renales, que representa el 5%, que tiene presencia de capas de células con citoplasma pálido o eosinófilo granular. También está el carcinoma de células renales del túbulo colector, que es una variante rara que representa menos del 1%, se origina pues del tubo colector y tiene un curso agresivo. También está el inclasificado, que representa el 3,5% de los tumores porque carece de características distintivas de un subtipo particular, o sea, puede tener varias. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones iniciales de los carcinomas de células renales localizados? Sobre todo van a generar anemia en un 52%, pérdida ponderal en un 23%, malestar en un 19%, anorexia en un 11%, diaforesis nocturna en un 8%, hipertensión en un 3%. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de los carcinomas de células renales que son metastásicos? Generalmente va a haber disfunción hepática, hipoalbuminemia, hipercalcemia, trombocitosis, policitemia, escalofríos. ¿Y cuál es la triada clásica de los carcinomas de células renales? Va a haber hematuria, más dolor en fosa renal, más masa abdominal palpable. Esa es la triada clásica de los carcinomas de células renales.
Entonces, ¿cuál es el síndrome paraneoplásico más frecuente encontrado en el carcinoma de células renales? Va a ser el síndrome anémico en el 88% de los casos, y hay que vernos que es una de las manifestaciones iniciales, la anemia. Entonces, ¿cómo es la clasificación TNM para el carcinoma de células renales? El estadio 1 va a ser un tumor con un diámetro de menos de 7 centímetros que está confinado al riñón. El estadio 2 es un tumor con diámetro de más de 7 centímetros, pero que sigue confinado al riñón. El estadio 3 ya hay metástasis a ganglios regionales o extensión del tumor a venas renales o tejidos perinéfricos, excluyendo la glándula suprarrenal y la fascia de Gerota. O sea, ya se extendió, pero no está afectando ni la glándula ni la fascia de Gerota. Y el estadio 4 ya es cualquier metástasis más allá de la fascia de Gerota o extensión por continuidad a la glándula suprarrenal ipsilateral. Entonces, ¿cómo es la clasificación de Flox-Kadetsky para los carcinomas de células renales? El estadio 1 es un tumor confinado a la cápsula renal. El estadio 2 es una invasión de tejido adiposo perirrenal, pero no la cápsula de Gerota. El estadio 3 es invasión a la vena renal, vena cava inferior o infiltración de ganglios locales. Y el estadio 4 es invasión de vísceras adyacentes o ya tener metástasis distantes. Entonces, ¿cuál es la evaluación diagnóstica para carcinomas de células renales? Se tiene que hacer biometría hemática, coagulograma, química sanguínea, escaneo óseo, TAC contrastada de tórax, abdomen y pelvis. ¿Cuál es el estudio de imagen que se utiliza para la estadificación? Aquí generalmente siempre es la TAC. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Tiene que ser por biopsia o estudio histopatológico. ¿Cuáles son los sitios más comunes de metástasis del cáncer de células renales? Pulmón, hueso, cerebro, hígado y glándula suprarrenal. Entonces, ¿cuál es el estándar de tratamiento para el carcinoma de células renales? Se puede hacer una nefrectomía parcial o radical dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Entonces, estos suelen ser resistentes a quimios y a radioterapias. Entonces, ¿cuál es la tasa de supervivencia de los tumores corticales no metastásicos? Suele ser de un 60 a 100%. ¿Cuál es la supervivencia en caso de enfermedad avanzada? 20% si está en estadio 3 y menos del 5% si está en estadio 4. Ahora pasando al carcinoma de células transicionales, que este es el de vejiga. ¿Qué es un carcinoma de células transicionales? Son los tumores que surgen de la línea urotelial de la vejiga, los uréteres y la uretra, que pertenecen al espectro de carcinoma de células transicionales, que porque es el subtipo histológico más común. Entonces, ¿cuál es la localización más común para un carcinoma de células transicionales? La vejiga es en el 90%, pelvis, renal, uréter y uretra en el resto 5 a 10% de los casos. ¿Cuál es la epidemiología del carcinoma de células transicionales? Pues afectan más a varones de un 3 a 1 en todos los grupos raciales. Se presentan en mayores de 55 años en más del 90% de los casos y está relacionada con exposición a carcinógenos, y aparición de carcinoma es de aproximadamente 20 años después. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar el carcinoma de células transicionales? La exposición al tabaco es el principal factor de riesgo porque triplica el riesgo de padecerlo. Eh, Arilaminas, sobre todo fabricantes de tintes, caucho y piel, arsénico, hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzidino, benceno o ciclofosfamida. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del carcinoma de células transicionales? Aquí la hematuria es la manifestación inicial en un 80-90% de los casos, ya sea macro o microscópica, acompañada de disuria, poliaquiuria y urgencia urinaria. También se puede presentar infecciones de vías urinarias, nicturia, dolor hipogástrico o en flanco e hidronefrosis. En casos avanzados pueden ya presentar anorexia, fatiga y pérdida ponderal. ¿Cuáles son los sitios de metástasis más frecuente del carcinoma de células transicionales? Aquí lo más frecuente es que sean los ganglios pélvicos, hueso, pulmón, hígado y cerebro. ¿Cuándo se debe buscar cáncer endotelial con citología urinaria en pacientes mayores de 40 años que desarrollen hematuria? Se hace una citología con una sensibilidad del 90%. También se puede hacer cistoscopía, ultrasonido o TAC. Entonces, ¿cuál es el estudio inicial que se debe sospechar bueno, que se debe realizar en caso de sospecha de carcinoma de células transicionales? Se tiene que usar sobre todo el ultrasonido abdominal. ¿Cuál es el estándar de oro para el éxito? Pues va a ser la eh, citoscopía con toma de biopsia de la lesión. ¿Qué estudio es necesario para la estadificación de la enfermedad? Pues aquí va a ser la TAC.
¿Cuáles son los estudios indicados en casos de metástasis, TAC de abdomen y pelvis, radiografía de tórax y escaneo óseo con radionucleidos? ¿Cómo es la clasificación TNM para carcinoma de células transicionales? Aquí el estadio 1 va a ser un tumor que no sobrepasa la mucosa. Aquí vemos por la pared de la vejiga, o sea que no sobrepasa la mucosa. Estadio 2 es un tumor que no invade la muscular propia. Estadio 3 ya es una invasión de tejidos perivesicales o de estructuras adyacentes. Y el estadio 4 es una invasión de la pared abdominal o pélvica o un tumor fijo o metástasis ganglionares o distantes. Entonces, ¿cuál es el estándar terapéutico de la enfermedad superficial, o sea, la que no es invasora? En este momento se puede hacer una resección transuretral más aplicación de inmunoterapia que se hace con los bacilos de la cepa Calmette-Guerin, que son los de la tuberculosis, más quimioterapia que la de elección es mitomicina C. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad invasora ya que llegó al músculo? Generalmente quimioterapia neoadyuvante basada en platinos más cistectomía radical. Aquí sí se tiene que quitar. ¿Cuál es la supervivencia de los carcinomas de células transicionales en la enfermedad no invasora muscular? En un 95%, pero si es una invasora muscular baja hasta un 50% y si ya es metastásica solo un 6%. Ahora, pasando a cáncer testicular, ¿cuál es el estudio inicial en caso de sospecha de cáncer testicular? Va a ser el ultrasonido testicular. ¿Cuáles son los datos de malignidad de sospecha de cáncer testicular? Que haya microcalcificaciones y que se vean diferentes ecogenicidades en el ultrasonido. ¿Cuál es otro estudio inicial que se tiene que indicar? Se tiene que indicar radiografía de tórax. ¿Cuál es el estudio de imagen para evaluar la extensión del tumor? Generalmente va a ser la TAC. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Aquí es muy importante que aquí no se hace biopsia, aquí se hace una orquiectomía radical y luego eso, todo, todo el tejido se envía a estudiar porque si hicieran una biopsia tienen riesgo de extender la enfermedad. Entonces aquí es muy importante que pues se quita completamente todo. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer testicular? Representa el 1 al 1,5% de las neoplasias en hombres. Es el tumor sólido más común en hombres entre 20 a 34 años, suele ser en pacientes jóvenes, y hay 110.000 casos nuevos al año. ¿Cuál es la estirpe histológica más frecuente? Va a ser de células germinales en un 95%. El seminoma es el más frecuente y los no seminomatosos van a ser más agresivos. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer testicular? Va a ser la criptorquidia no corregida antes de los 2 años de edad, haber tenido un familiar de primer grado con antecedente de cáncer testicular, varones que tengan infertilidad, hay que sospechar de cáncer testicular, o que tenga una neoplasia contralateral testicular, hay más riesgo de presentarlo igual del otro lado. También la hipospadia se ha visto que es un factor de riesgo. Entonces, ¿cuál es la presentación típica del cáncer testicular? Pues es una masa testicular sólida que suele ser indolora. Suele ser unilateral y puede ser precedida de reducción del tamaño del testículo. Entonces, puede haber dolor escrotal, que es el primer síntoma que aparece. Entonces, ¿cuáles son los marcadores específicos para el cáncer testicular? Va a ser sobre todo el más importante en cáncer de testículo, alfa-fetoproteína, que es positivo en los no seminomatosos, que suelen ser los más agresivos. Y la gonadotropina coriónica humana se eleva en ambos, tanto en los seminomatosos como en los no seminomatosos. ¿Cuál marcador puede indicar la presencia de metástasis? Sobre todo la deshidrogenasa láctica puede indicar la presencia de metástasis. ¿Cuál es el principal sitio de metástasis del cáncer testicular? Va a ser el pulmón, por eso se solicita de primera instancia la radiografía de tórax. ¿Cuál es el tratamiento? Pues va a ser orquiectomía radical, además de si es seminomatoso, tiene un mejor pronóstico y si está en un estadio 1, es una quimioterapia con carboplatino. Si está en el estadio 2B, 2C o 3, se da quimioterapia, que el esquema es BEP, que es bleomicina, etopósido más un platino. Si es no seminomatoso, de inicio ya tienes que iniciar con BEP, o sea, bleomicina, etopósido o platino. Ahora pasando al último tema que es torsión testicular. ¿Qué es la torsión testicular? Es un problema urgente presente en la atención primaria pediátrica con aumento del volumen escrotal acompañado de dolor y eritema. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de escroto agudo? Sobre todo torsión de apéndices testiculares,
en un 46%, orquiepididimitis en un 35%, la torsión testicular en solo un 16%. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que puede ocurrir una torsión testicular? Aquí es que hay una rotación del testículo sobre su eje del cordón espermático y sus contenidos, provocando la pérdida de la perfusión de sangre al testículo. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Generalmente se presenta en uno de cada 400 hombres menores de 25 años. Tiene una incidencia bimodal, o sea, picos en las edades neonatales y prepuberales adolescentes. Entonces, ¿cómo se clasifican las torsiones testiculares? Pueden clasificarse de acuerdo a su localización en relación con la túnica vaginal, que es la que recubre los testículos. Finalmente, si es una torsión extravaginal, es proximal a la túnica vaginal y se presenta sobre todo en el periodo neonatal, que puede ser inútero o poco después del nacimiento, que este es en nada más 10% de los casos, o la torsión intravaginal, que es dentro de la túnica vaginal y se observa en niños mayores y adultos, que es la más frecuente en el 90% de los casos. ¿Cuál es la causa más frecuente de que ocurra una torsión testicular? Generalmente es por una malformación congénita que condiciona la envoltura anormal del cordón espermático con la túnica vaginal, implicando la unión del testículo con el escroto posterior, que es la deformidad en badajo de campana. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una torsión testicular? Va a haber un dolor escrotal agudo irradiado a la ingle e hipogastrio en un 88% de los casos, alteración en la marcha, edema escrotal, náusea y vómito. El inicio de los síntomas suele ocurrir durante el sueño o la estimulación sexual en que estos movimientos causaron la rotación, bueno, la torsión testicular. ¿Cuáles son los datos característicos que vamos a encontrar en la exploración física? Sobre todo va a haber elevación del testículo afectado hacia la ingle, que este es el signo de Brunzel. También va a haber pérdida del reflejo cremastérico ipsilateral, que esto es característico de una torsión testicular, y la elevación del inescroto manualmente genera aumento del dolor. Entonces es un signo de PREM negativo, que un signo de PREM sería de que haya alivio del dolor a la elevación manual, pero aquí es negativo porque aumenta el dolor. Entonces, ¿cuál es el estudio diagnóstico de elección? El ultrasonido Doppler, si la exploración física no es definitiva. ¿Cuáles son los datos obtenidos que se pueden ver en un ultrasonido? Generalmente va a haber disminución o pérdida de la vascularidad. Puede 4 o 6 horas de aumento del tamaño testicular. Se puede ver un testículo heterogéneo por edema con áreas de hemorragia y necrosis. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es el reposicionamiento y reposición de la perfusión al testículo afectado antes de 4 a 13 horas del inicio del dolor para preservar el testículo y la fertilidad. Entonces, todos los pacientes van a requerir sí o sí manejo quirúrgico y orquidopexia para prevenir la recurrencia. Y esas son todas las preguntas de repaso en general de urología.